Claudia recorría los pasillos del hospital con una ligereza que desmentía las interminables horas de su turno. Sus pasos eran firmes, y cada movimiento transmitía una entrega que iba más allá del simple profesionalismo. Era vocación pura. Mientras ajustaba el estetoscopio alrededor de su cuello, sus pensamientos viajaban hacia un misterio que la había acompañado desde que tenía memoria. Crecida en un orfanato en las afueras de Sevilla, Claudia era conocida como la niña del colgante de plata. Así la llamaban, porque el único objeto que poseía cuando la encontraron en un parque era aquel delicado colgante. A pesar del cariño de los cuidadores, la ausencia de una familia real, de una historia propia, se alzaba como una sombra persistente. Sin embargo, Claudia jamás permitió que esa sombra la definiera. Tienes un don especial, Claudia. Úsalo para ayudar a quienes no pueden ayudarse a sí mismos, le repetía a menudo la directora del orfanato, una mujer de ojos bondadosos que veía en ella algo que ni la propia niña alcanzaba a comprender. Esas palabras resonaban aún en su mente cada vez que escuchaba a un paciente. Y Claudia los escuchaba de verdad, con una empatía que trascendía protocolos. Para ella, cada paciente era un libro abierto, y se entregaba a todos con la misma intensidad con la que buscaba respuestas sobre su propio origen. En un breve descanso, se acercó a la ventana y observó el bullicio exterior. El hospital era ahora su mundo, un lugar donde se sentía útil, pero la pregunta sobre quién era realmente seguía sin respuesta. ¿Algún día sabré la verdad sobre mi familia?, susurró apenas, perdida en el reflejo del cristal. Lo que veía no era solo una joven enfermera. Era alguien que había construido su identidad sobre la incertidumbre, sin dejar que la duda la paralizara. Se dio la vuelta, lista para enfrentar otro día, sabiendo que aunque no podía elegir de dónde venía, sí podía decidir a dónde iría. Esa mañana no sería distinta, llena de desafíos y pequeñas victorias. Para Claudia, cada jornada era una oportunidad de acercarse a la mujer que estaba destinada a ser. La luz del amanecer apenas tocaba las ventanas cuando ya estaba de pie, lista para comenzar. En la cafetería, mientras tomaba un café apresurado, escuchó los murmullos de los colegas sobre el doctor Ramírez, el médico más exigente, y a menudo arrogante, del equipo. Ya empezó el día regañando al turno de noche, comentó una enfermera, con gesto cansado. Claudia escuchó en silencio, con la certeza de que tarde o temprano sus caminos se cruzarían. El doctor Ramírez era brillante, nadie lo negaba, pero su temperamento y falta de empatía creaban una atmósfera tensa. Claudia, en cambio, creía en una medicina practicada con compasión, donde cada paciente fuese visto más allá de la enfermedad. Dos visiones opuestas que, inevitablemente, acabarían en colisión. La mañana transcurría con el habitual torbellino de emergencias, consultas y pequeños milagros. Claudia acompañaba a un paciente anciano a fisioterapia, escuchándolo hablar con orgullo de sus nietos. Ese interés genuino por las vidas de los demás era lo que la distinguía. Incluso los más escépticos notaban en ella una cualidad distinta: la capacidad de hacer sentir a cada paciente visto y comprendido. El encuentro inevitable con el doctor Ramírez llegó al final de la mañana. Una paciente joven, aterrada ante la posibilidad de una cirugía, buscaba tranquilidad. Lo que recibió, en cambio, fueron palabras duras y carentes de suavidad. Necesita entender la gravedad de su situación, dijo Ramírez con voz cortante. Claudia, firme pero respetuosa, intervino. Doctor, quizá podríamos explicarle el procedimiento de una manera que no aumente su miedo. Ya está bastante nerviosa. Sus miradas se encontraron. En la de ella, un desafío velado, en la de él, una pausa inesperada. Claudia temió haber cruzado un límite, pero para su sorpresa, Ramírez asintió levemente. Adelante, enfermera Claudia, concedió, antes de retirarse. El resto del día siguió entre obstáculos y pequeñas victorias. Claudia sabía que muchos días serían así, lidiando con la dureza de Ramírez y su equipo. Pero también sabía que, al final, lo único que importaba era la diferencia que ella lograba en la vida de sus pacientes. Esa era su verdadera vocación, y la abrazaba con todo el corazón. En medio de aquel ajetreo, a veces sus ojos buscaban la figura de Fernando Vega, el director del hospital. No solo imponía respeto por su cargo, sino también por la serenidad con la que atravesaba incluso los momentos más caóticos. Para Claudia, Fernando representaba el ideal de liderazgo, firmeza combinada con una compasión genuina por pacientes y personal.
Un día particularmente tenso lo puso a prueba. Una serie de recortes presupuestarios amenazaba con afectar la calidad de la atención. La reunión con los jefes de departamento era un campo de batalla. Claudia, encargada de entregar unos documentos a la administración, se encontró escuchando inadvertidamente los ecos de la discusión. No podemos comprometer la asistencia a los pacientes. Habrá que encontrar otra solución, dijo Fernando con voz calmada pero firme. La determinación con la que defendía los valores del hospital impresionó profundamente a Claudia. No se trataba solo de dirigir, él creía en la misión del lugar y en las personas que lo habitaban. Pese a su posición, Fernando no se limitaba a los despachos. Caminaba los pasillos, conversaba con pacientes, escuchaba al personal. Claudia observaba cómo su presencia aliviaba la tensión a su alrededor, y secretamente aspiraba a replicar esa habilidad en su propia práctica. En una ocasión, mientras Fernando hablaba con un paciente recién operado, Claudia lo observó de cerca. Nos aseguraremos de que reciba todo el apoyo necesario para una recuperación completa, dijo, posando una mano en el hombro del enfermo. Ese gesto de humanidad quedó grabado en Claudia, que reflexionó sobre cómo cada pequeño acto de compasión sumaba al cuidado integral. Sin proponérselo, Fernando se estaba convirtiendo en un modelo para ella. Sin embargo, Claudia no podía imaginar la profundidad del vínculo que los unía en secreto. Una revelación inesperada estaba por llegar, destinada a cambiar sus vidas para siempre. El día había comenzado como cualquier otro, pero pronto Claudia se vería en medio de un enfrentamiento que pondría a prueba su fortaleza. El doctor Ramírez, conocido por su arrogancia, estaba más impaciente que de costumbre. Su frustración culminó en un incidente que dejaría huellas profundas en la joven enfermera. Durante un procedimiento de rutina, una discrepancia menor en los registros de medicación provocó la ira del médico. Frente a una sala llena de colegas y pacientes, descargó su furia en Claudia. Esto es inaceptable, enfermera. Su incompetencia podría costar vidas. Gritó con una dureza que desgarró el aire. Las palabras resonaron como un juicio no solo sobre sus capacidades profesionales, sino sobre su valor como persona. Humillada, Claudia luchó por contener las lágrimas, sintiéndose pequeña bajo las miradas de todos. La reprimenda pública no solo cuestionaba su competencia, la hacía dudar de su vocación entera. Buscando refugio, se retiró a la pequeña capilla del hospital. En aquel rincón silencioso, bajo la mirada serena de imágenes sagradas, confrontó sus emociones. La sensación de no pertenecer, las dudas que erosionaban la confianza que tanto le había costado construir. ¿Realmente tengo lo necesario para ser enfermera?, se preguntaba, con el eco de la humillación aún vivo en su mente. La herida no era solo profesional, tocaba fibras mucho más profundas. Claudia, huérfana de historia y de familia, siempre había buscado en la medicina un sentido de pertenencia. Ahora, incluso ese refugio parecía tambalear. Y sin embargo, en el fondo de su corazón, una chispa de resiliencia se negaba a apagarse. Sabía que, a pesar de todo, su compromiso con los pacientes era más fuerte que la arrogancia de un médico. El camino para reafirmar su fe en sí misma sería arduo, pero estaba dispuesta a recorrerlo. El destino, con su ironía habitual, tejía en paralelo otra escena. Fernando Vega, el director, había escuchado rumores de lo sucedido. Los pasillos murmuraban con desaprobación hacia la conducta de Ramírez. La noticia llegó a sus oídos más rápido de lo que Claudia habría imaginado. Con la determinación que lo caracterizaba, decidió actuar. Reunió a las partes involucradas para un encuentro que sería decisivo. En la sala de juntas, Claudia se encontró frente a dos figuras, el imponente director y el doctor Ramírez. La tensión se podía cortar con bisturí. La excelencia en la atención a los pacientes es nuestra prioridad máxima, comenzó Fernando con voz calmada pero autoritaria. Pero nunca a costa del respeto y la dignidad de quienes dedican su vida a este propósito. Volviéndose hacia Ramírez, añadió. Su comportamiento, doctor, contradice los valores fundamentales de este hospital. Claudia escuchaba incrédula. Fernando no solo la estaba defendiendo a ella, sino también a todos aquellos que alguna vez habían sufrido en silencio bajo el desdén del médico. Pero Fernando no se limitó a reprender. Propuso un plan de acción, mejorar la comunicación, reforzar la cultura de respeto mutuo, e implementar sesiones de mediación y desarrollo profesional. Era un mensaje claro:
la arrogancia no tendría cabida bajo su administración. Ramírez, confrontado con la firmeza del director, tuvo poco margen para responder. La reunión concluyó con compromisos formales de cambio. Para Claudia, la intervención fue un bálsamo. Fernando había transformado su humillación en una causa colectiva, en un llamado a la dignidad del personal. Lo que ella había visto en él desde lejos, un líder genuino, ahora lo experimentaba en carne propia. Su admiración por él, hasta entonces silenciosa, se convirtió en algo más profundo. Ese día, mientras salía de la sala con el corazón aún agitado, comprendió que aquel hombre no solo dirigía un hospital. También protegía a quienes lo sostenían con su trabajo diario. El hospital respiraba un aire nuevo. Inspirados por el liderazgo de Fernando y por la resistencia silenciosa de Claudia, los equipos comenzaron a trabajar con una cooperación inesperada. Y en medio de ese cambio, Claudia no dejaba de pensar en la mirada que él le había dirigido durante la reunión, firme, compasiva, como si hubiera visto en ella algo que ni ella misma terminaba de entender. Lo que aún ignoraba era que ese vínculo iba más allá del respeto profesional. El destino, siempre paciente, aguardaba el momento exacto para revelar un secreto que uniría sus vidas de un modo imposible de prever. El día que parecía rutinario terminó convertido en un punto de inflexión para Claudia. Al salir de una larga jornada, caminaba por los pasillos casi vacíos cuando Fernando Vega apareció a su lado. El ambiente estaba impregnado de un silencio extraño, como si el hospital mismo aguardara algo importante. Fue entonces cuando él reparó en el pequeño objeto que colgaba de su cuello. Un colgante de plata, en forma de corazón, que se balanceaba suavemente contra el azul de su uniforme. Sus ojos se detuvieron en él, y un gesto imperceptible de sorpresa endureció sus facciones. «Ese colgante», dijo con voz baja. «¿Tiene un significado especial para ti?» Claudia, algo desconcertada por la repentina pregunta, lo tocó instintivamente con los dedos. «Es lo único que tenía conmigo cuando me encontraron en el orfanato», explicó. «Nunca supe de dónde vino, pero siempre sentí que formaba parte de mí». El silencio que siguió pesaba como plomo. Fernando la observaba con una intensidad extraña, como si luchara contra una avalancha de recuerdos reprimidos. Finalmente, habló. «Mi hija también tenía un colgante idéntico. Se lo regalé por su cumpleaños, poco antes de que desapareciera». Las palabras cayeron como un rayo. Claudia lo miró con incredulidad, incapaz de procesar de inmediato lo que implicaban. Fernando, sin embargo, no podía dejar de mirar aquel corazón de plata. Sabía que era una pieza única, diseñada por un viejo amigo joyero. No había duda, era el mismo. El colgante que había buscado desesperadamente durante años. El aire en la sala se volvió denso. Claudia sentía el corazón golpearle con fuerza en el pecho. ¿Era posible? ¿Podía aquel hombre ser? Fernando rompió el silencio. Quizá deberíamos investigar esto. Tal vez no sea solo una coincidencia. Con un hilo de voz, Claudia aceptó. No sabía si sentir miedo o esperanza, pero la idea de obtener finalmente respuestas era demasiado poderosa como para ignorarla. En una pequeña oficina del hospital, lejos de las miradas curiosas, Fernando comenzó a abrir un capítulo de su vida que rara vez compartía. La luz del atardecer entraba por la ventana, tiñendo el lugar de tonos dorados. «Mi hija se llamaba Camila», comenzó. «Tenía 3 años cuando desapareció. Fue un día como cualquier otro en el parque, y en cuestión de segundos, se había esfumado. La buscamos incansablemente. Días, semanas, años, pero nada. Lo único que nunca encontramos fue el colgante que llevaba puesto». Claudia escuchaba en silencio, sintiendo como cada palabra encajaba dolorosamente con la incógnita de su propia vida. El orfanato, el colgante, la ausencia de un pasado. Todo parecía entrelazarse. «Nunca dejé de buscar», continuó Fernando con voz entrecortada. «Nunca perdí la esperanza de que, de alguna forma, ella volviera». Claudia tragó saliva. La posibilidad de ser esa niña perdida la mareaba. Por años había soñado con descubrir sus orígenes. Ahora, esa respuesta parecía estar más cerca que nunca. «¿Y si soy yo?», murmuró, apenas audible, mientras el miedo y la esperanza se confundían dentro de ella. Fernando la miró, conmovido.
No quiero presionarte, Claudia. Pero creo que deberíamos hacer una prueba de ADN. Solo así podremos estar seguros. El vértigo de la decisión la hizo dudar, pero comprendía que ese era el único camino hacia la verdad. Con un leve asentimiento, aceptó. Durante los días siguientes, ambos iniciaron una búsqueda silenciosa. Recurrieron a archivos del orfanato, hablaron con antiguos empleados, revisaron registros olvidados. Cada detalle parecía confirmar lo improbable, que Claudia era, en realidad, la hija desaparecida de Fernando Vega. La espera por los resultados del ADN fue una tortura. Claudia oscilaba entre la ilusión de tener, al fin, una familia, y el temor de que todo se desvaneciera en un «no». Fernando, por su parte, intentaba mantener la calma, pero en su interior se agitaba la posibilidad de reencontrar a la niña que había creído perdida para siempre. El día señalado, ambos se sentaron frente al médico encargado de dar el veredicto. El reloj parecía detenerse. La prueba confirma, con una probabilidad del 99,9%, que ustedes son padre e hija, anunció el médico con solemnidad. El mundo se desmoronó y renació en un solo instante. Lágrimas de incredulidad corrieron por las mejillas de Claudia, mientras Fernando se cubría el rostro con las manos, abrumado por la emoción. Camila, susurró él, utilizando por primera vez el nombre que había guardado como un rezo durante años. Se levantó y abrió los brazos. Claudia, movida por un impulso natural, se lanzó hacia él. El abrazo que selló aquel reencuentro fue más que el fin de una espera. Fue la afirmación de un lazo que había sobrevivido al tiempo, la distancia y el olvido. El hospital podía seguir su rutina ajena, pero para ellos, ese día significó el comienzo de una nueva vida. El descubrimiento de la verdad trajo consigo un torbellino de emociones. Para Claudia, ahora Camila, su verdadero nombre, significaba el cierre de un vacío que la había acompañado toda la vida. Para Fernando, era la confirmación de que su búsqueda incansable no había sido en vano. Los días posteriores estuvieron llenos de redescubrimientos. Fernando la presentó poco a poco a la familia que aún conservaba, primos, tíos, sobrinos. Cada encuentro era una mezcla de celebración y desconcierto. Camila, que durante años había construido su identidad en la independencia, debía ahora aprender a ser parte de un linaje más grande. Había momentos en que se sentía dividida entre dos mundos, la huérfana del orfanato de Sevilla y la hija reencontrada del director del hospital. No era sencillo conciliar ambas versiones de sí misma. Pero Fernando, paciente, permanecía a su lado en cada paso, recordándole que no estaba sola. Mientras tanto, el hospital comenzaba también a transformarse. Inspirado por la fuerza y la resiliencia de su hija, Fernando impulsó cambios profundos, programas de respeto laboral, talleres de empatía, protocolos que priorizaban la dignidad del personal. El arrogante doctor Ramírez, símbolo de todo lo que debía erradicarse, terminó apartado de su cargo tras una evaluación exhaustiva. El mensaje era claro, la excelencia médica debía ir siempre de la mano con la humanidad. Camila encontró un nuevo papel en ese proceso. Compartía su historia con colegas, inspirándolos a ver la medicina no solo como técnica, sino como un acto de compasión. Pronto se convirtió en mentora de los más jóvenes, recordándoles que el cuidado verdadero empieza por escuchar. La atmósfera del hospital cambió. Donde antes había tensión, ahora surgía cooperación. Los pacientes percibían la diferencia, los rostros del personal transmitían más calidez, las salas parecían menos frías. El hospital se convertía, poco a poco, en un espacio no solo de curación del cuerpo, sino también del alma. Pero el destino aún guardaba una sorpresa. Una tarde, Camila recibió una llamada inesperada. Era un detective que años atrás había trabajado en su caso de desaparición. Su voz, grave pero cautelosa, traía noticias imposibles de ignorar. Señorita, hemos encontrado nuevas evidencias, dijo. Todo apunta a que usted no fue la única niña llevada aquel día. Existen fuertes indicios de que tenía un hermano gemelo. Camila se quedó sin palabras. La idea de haber compartido sus primeros momentos de vida con un hermano, y haber vivido décadas sin saberlo, la sacudió con fuerza. El corazón le latía con una mezcla de vértigo y esperanza. Fernando, que estaba a su lado al recibir la noticia, le tomó la mano con firmeza. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos.
La nueva investigación comenzó de inmediato. Revisaron archivos olvidados, registros hospitalarios, testimonios de antiguos empleados del orfanato. La pista era difusa, pero real. En medio del caos de aquel secuestro, la existencia de un segundo bebé había quedado enterrada en errores administrativos. Para Camila, la idea de encontrar a su hermano no era solo un deseo personal. Era también una forma de cerrar el círculo, de rescatar otra vida de la sombra del olvido. Y aunque la incertidumbre era grande, la determinación que la había guiado en su propio viaje la impulsaba ahora con más fuerza. Mientras tanto, en el hospital, su historia ya había dejado huella. La gente hablaba de la enfermera que resultó ser la hija perdida del director, de cómo ambos habían convertido una tragedia en un motor de cambio. Camila se había transformado en un símbolo, de resiliencia, de justicia, de la certeza de que incluso en la oscuridad siempre queda espacio para la esperanza. El futuro se abría ante ellos con preguntas sin respuesta y caminos aún por recorrer. ¿Lograrían encontrar al hermano gemelo? ¿Qué verdades nuevas aguardaban tras esa búsqueda? Lo único cierto era que, tras tantos años de vacío, Camila ya no caminaba sola. Tenía un padre, una familia, un lugar al que pertenecer. Y sobre todo, tenía la certeza de que la vida, con todos sus giros inesperados, aún podía regalarle capítulos llenos de luz. En las noches tranquilas, mientras miraba por la ventana del hospital iluminado, solía pensar en todo lo que había vivido. De la niña del colgante de plata que vagaba sin respuestas, había surgido una mujer capaz de abrazar su destino con fuerza. Y ahora, con la promesa de encontrar a su hermano, se preparaba para una nueva etapa. El pasado ya no era solo un misterio doloroso. Era un mapa. Y cada día, con cada paso, Camila lo recorría acompañada de la certeza de que la verdad, por difícil que fuese, siempre termina por salir a la luz.